Muchos espectadores preguntaron por qué no se incluyó a EE. Así que hoy vamos a explorar los estados donde las personas negras enfrentan más desafíos, centrándonos en los ingresos, la vivienda y las disparidades sociales. En algunos estados, los afroamericanos tienen más de 5 veces más probabilidades de ser encarcelados que los blancos, y la brecha de ingresos podría tardar décadas en cerrarse. Estos son problemas reales, no solo estadísticas. Quédate con nosotros mientras exploramos los estados con las desigualdades raciales más duras. No olvides dar me gusta, suscribirte y activar la campanita para más contenido de Águila Bebé. Número 10. Pensilvania. Pensilvania, hogar de ciudades vibrantes como Pittsburgh, es un estado marcado por disparidades raciales significativas que afectan de manera desproporcionada a sus residentes negros. El estado, que tiene una población de más de 13 millones de personas, alberga aproximadamente al 12% de residentes negros. A pesar de su importancia histórica e industrial, las comunidades de color en ciudades como Pittsburgh enfrentan desafíos económicos y sociales persistentes. Por ejemplo, los hogares negros en Pittsburgh tienen un ingreso anual promedio de $28,000, un marcado contraste con los $53,000 que ganan los hogares blancos, lo que ilustra una profunda brecha económica. La brecha entre los residentes negros y blancos va más allá de los ingresos hasta las oportunidades laborales. Los afroamericanos en Pensilvania experimentan una tasa de desempleo más del doble que los individuos blancos, lo que resalta las barreras para acceder a trabajos y avanzar en sus carreras de manera equitativa. Esta tendencia también se refleja en la fuerza laboral, donde los profesionales negros siguen estando subrepresentados en industrias bien remuneradas y de alto estatus, como la tecnología, las finanzas y la salud. Hola, ¿de dónde eres? Me gustaría saber desde qué ciudad estás viendo nuestro video. Por favor, deja un comentario para que no nos sintamos solos. Una acción pequeña como esta nos motivará a hacer más videos. Gracias y mucho amor para ti. Los resultados de salud en Pensilvania también muestran disparidades preocupantes. Los residentes negros enfrentan tasas más altas de enfermedades crónicas, como diabetes e hipertensión, y a menudo tienen menos acceso a los servicios de salud que pueden prevenir o manejar estas condiciones. En ciertas áreas del estado, la esperanza de vida de los residentes negros es casi una década más corta que la de sus vecinos blancos, lo que subraya aún más el acceso desigual a los recursos que promueven una vida saludable. Estas disparidades no son solo estadísticas, reflejan un problema sistémico más amplio que sigue perpetuando la desigualdad. Aunque la rica historia y el legado industrial de Pensilvania son fuentes de orgullo, las comunidades negras de este estado siguen luchando con las duras realidades de la discriminación y la falta de oportunidades. Abordar estos problemas requiere esfuerzos sostenidos para garantizar la igualdad económica, mejorar el acceso a la atención médica y reducir las disparidades raciales en el empleo y más allá. Muy bien, Ờ, si OK. eres nuevo en este canal, Águila Bebé te da una cálida bienvenida. Mình tin nhắn như Si vậy, te em gustó este mắt em video, cắm por đấy là có bản favor, gì không ạ? haz Không clic không en el sao đâu, botón thi de thoảng nhìn lên. suscripción y recuerda activar la campanita para no perderte nuestro próximo contenido. Número 9. Kansas. Kansas, conocido por sus vastas llanuras y pequeñas ciudades tranquilas, oculta una realidad más preocupante en Rồi, rồi, cuanto a la nhá. desigualdad racial. Aunque el estado alberga una población negra de aproximadamente el 6%, los residentes negros enfrentan desafíos persistentes en áreas clave como la vivienda, los ingresos y el empleo. Una de las disparidades más notables es la brecha en la propiedad de viviendas.
Según 24/7 Wall Street, solo el 32% de los hogares negros en Kansas son propietarios de sus viviendas, un marcado contraste con el 72% de los hogares blancos. Esta significativa brecha en la propiedad de viviendas crea barreras sustanciales para la acumulación de riqueza y la estabilidad financiera de las familias negras en el estado. La desigualdad de ingresos agrava aún más la situación. En promedio, los hogares negros en Kansas ganan alrededor de $35,000 al año, lo que es mucho menos que los $60,000 ganados por los hogares blancos. Esta disparidad de ingresos impacta el acceso a recursos esenciales, como mejores oportunidades educativas, atención médica de calidad y opciones de inversión. Sin estos recursos críticos, se vuelve más difícil para las familias negras mejorar su situación económica o generar riqueza a largo plazo. La tasa de desempleo es otro área preocupante, ya que los residentes negros de Kansas enfrentan una tasa de desempleo más del doble que la de los residentes blancos. Esta brecha de empleo contribuye a una tasa de pobreza más alta entre los residentes negros, con alrededor del 25% de los negros de Kansas viviendo en la pobreza, en comparación con solo el 8% de los residentes blancos. Estos desafíos económicos crean un ciclo de desventaja difícil de romper, afectando a las generaciones futuras y perpetuando la desigualdad racial en el estado. En Kansas, las notorias disparidades entre los residentes negros y blancos reflejan problemas sistémicos que siguen obstaculizando las oportunidades para las comunidades negras. Estas inequidades, especialmente en vivienda, ingresos y empleo, requieren atención y acción para garantizar que todos los residentes tengan las mismas oportunidades para prosperar. Número 8. Michigan. Michigan, con una población de aproximadamente 10 millones de personas, ha luchado durante mucho tiempo con disparidades raciales significativas, particularmente afectando a su población negra del 14%. La brecha económica entre los residentes negros y blancos es sorprendente, con el ingreso medio de los hogares negros alrededor de $35,000, casi la mitad de los $63,000 ganados por los hogares blancos. Esta división de ingresos no solo limita la movilidad económica de los negros de Michigan, sino que también crea barreras para oportunidades en educación, salud y la creación de riqueza. Las disparidades en la vivienda son igualmente evidentes. Solo el 40% de los residentes negros en Michigan son propietarios de sus viviendas, en comparación con el 76% de los residentes blancos. Esta brecha en la propiedad de viviendas contribuye a la brecha de riqueza más amplia, ya que ser propietario de una propiedad es una de las formas más confiables de generar riqueza generacional. El acceso limitado a la propiedad de viviendas para las familias negras profundiza aún más la desigualdad económica en el estado. Además de las disparidades en ingresos y vivienda, los negros de Michigan enfrentan tasas más altas de desempleo y pobreza. La tasa de desempleo de los residentes Ờ, negros OK. es consistentemente más alta que la de los residentes Thì tiếng Anh nhưng blancos, mà lo em que bắt em cắm đến là contribuye có a bạn gì không una á? tasa de Không sao pobreza đâu, de thi thoảng nhìn lên. aproximadamente el 30% entre los negros de Michigan, 3 veces más que la tasa de pobreza de los residentes blancos, que es alrededor del 10%. Ciudades como Detroit, que alguna vez fueron el corazón próspero de la industria automotriz de EU, han experimentado un Được, importante được. declive económico en las últimas décadas. Este declive ha afectado de manera desproporcionada a la población negra, lo que ha llevado a pérdidas de empleos, desinversión y oportunidades económicas reducidas. Los desafíos resultantes continúan exacerbando la desigualdad racial en el estado. Número 7. Nebraska.
Nebraska, hogar de una población de aproximadamente 2 millones de personas, es conocido por su ambiente amistoso y sus comunidades acogedoras. Sin embargo, para el 5% de la población negra del estado, la realidad está marcada por importantes desafíos económicos y de vivienda. El ingreso medio de los hogares negros en Nebraska es de alrededor de $33,000 anuales, lo cual es significativamente más bajo que los $63,000 ganados por los hogares blancos. Esta brecha de ingresos limita el acceso a servicios esenciales como atención médica, educación e inversiones, que son cruciales para la movilidad ascendente. La propiedad de viviendas, un indicador clave de estabilidad financiera y generación de riqueza, es otra área de preocupación. Solo el 32% de los residentes negros de Nebraska son propietarios de sus viviendas, en contraste con casi el 72% de los residentes blancos que son propietarios. Esta disparidad no solo dificulta la acumulación de riqueza, sino que también perpetúa la desigualdad económica a través de las generaciones. Además de las disparidades en ingresos y vivienda, los negros de Nebraska enfrentan tasas más altas de desempleo. La tasa de desempleo de los residentes negros es más del doble que la de los residentes blancos, lo que contribuye a una tasa de pobreza de aproximadamente el 25% para los residentes negros, significativamente más alta que la tasa de pobreza del 8% entre los residentes blancos de Nebraska. Estos desafíos económicos se ven agravados por las altas tasas de encarcelamiento para los individuos negros en el estado, lo que limita aún más las oportunidades y contribuye a un ciclo de desventaja. Número 6. Missouri. Missouri, conocido por el icónico Gateway Arch, es un estado donde las disparidades raciales siguen profundamente arraigadas. Con una población de alrededor de 6 millones, los afroamericanos en Missouri representan aproximadamente el 12% de los residentes del estado. A pesar de la rica historia y el significativo valor cultural del estado, las comunidades negras enfrentan desafíos económicos persistentes, particularmente en los ámbitos de ingresos, vivienda y empleo. El ingreso medio de los hogares negros en Missouri es de aproximadamente $36,000, un marcado contraste con los $60,000 ganados por los Ok. hogares blancos. Esta brecha de ingresos impacta Mình cũng như vậy, significativamente el em mắt em acceso a cắm đấy là có bạn gì không ạ? oportunidades en Không sao đâu, educación, thi thoảng nhìn lên. salud y la creación de riqueza. La propiedad de viviendas, una medida clave de estabilidad financiera, resalta aún más las disparidades en Missouri. Solo el 37% de los residentes negros en el estado son propietarios de sus viviendas, en comparación con el 70% de los residentes Đó. blancos. Esta brecha en la propiedad de viviendas no solo limita la acumulación de riqueza, sino que también perpetúa la división racial en la estabilidad económica a través de las generaciones. Los afroamericanos en Missouri también enfrentan una tasa de desempleo mucho más alta, casi el doble que la de los residentes blancos. Esta disparidad contribuye a una tasa de pobreza de aproximadamente el 25% entre los residentes negros, en comparación con solo el 9% de los residentes blancos. La alta tasa de desempleo, combinada con el acceso limitado a empleos bien remunerados, agrava el ciclo de pobreza para las comunidades negras en Missouri. Además, las altas tasas de encarcelamiento en el estado para los individuos negros continúan complicando estos desafíos. La sobrerepresentación de los afroamericanos en el sistema de justicia penal no solo impacta a las familias y comunidades, sino que también limita las oportunidades laborales, profundizando aún más la desigualdad económica. Número 5. Connecticut.
Connecticut, conocido por su pintoresca costa y sus prestigiosas universidades, también enfrenta disparidades raciales significativas. Aunque los residentes negros constituyen alrededor del 10% de la población del estado, enfrentan una marcada brecha de ingresos. El ingreso medio de los hogares negros es de $47,000, en comparación con $88,000 para los hogares blancos, lo que resalta una evidente división económica. La propiedad de viviendas subraya aún más esta desigualdad. Solo el 31% de los residentes negros en Connecticut son propietarios de sus viviendas, en comparación con el 75% de los residentes blancos. Esta disparidad limita las oportunidades de generación de riqueza y perpetúa la desigualdad económica a través de las generaciones. Además, la tasa de desempleo entre los residentes negros es casi el doble que la de los residentes blancos, lo que contribuye a una tasa de pobreza más alta. Aproximadamente el 20% de la población negra de Connecticut vive por debajo del umbral de pobreza, en comparación con solo el 6% de los residentes blancos. Estas disparidades en ingresos, vivienda y empleo reflejan problemas sistémicos más amplios que continúan afectando a las comunidades negras en Connecticut. Abordar estos desafíos requiere esfuerzos enfocados para aumentar las oportunidades económicas, mejorar el acceso a viviendas asequibles y reducir las disparidades en el desempleo. Número 4. Dakota del Sur. Dakota del Sur, conocida por monumentos como el Monte Rushmore y sus vastas praderas, tiene una población negra de aproximadamente el 2%. A pesar de ser una comunidad pequeña, los residentes negros enfrentan importantes desafíos económicos. El ingreso medio de los hogares negros en el estado es de solo $30,000, en comparación con $63,000 para los hogares blancos, lo que destaca una gran brecha de ingresos. La propiedad de viviendas es otra área donde las disparidades son evidentes. Solo el 25% de los residentes negros son propietarios de sus viviendas, en comparación con el 70% de los residentes blancos. Esta diferencia limita las oportunidades de generar riqueza y perpetúa la desigualdad económica. Los residentes negros también enfrentan una tasa de desempleo mucho más alta, alrededor del 12%, más del doble que la tasa para los residentes blancos. Esto contribuye a una tasa de pobreza de alrededor del 30% para los afroamericanos en Dakota del Sur, en comparación con solo el 10% de los residentes blancos. Estas disparidades reflejan los problemas sistémicos que continúan dificultando la movilidad económica y la calidad de vida de las comunidades negras en el estado. Abordar estos desafíos requiere esfuerzos para reducir el desempleo, aumentar la propiedad de viviendas y abordar las desigualdades más amplias que persisten en Dakota del Sur. Número 3. Minnesota. Minnesota, celebrada por sus pintorescos lagos y sus dinámicas ciudades gemelas, enfrenta disparidades raciales notables, particularmente para su población negra, que constituye alrededor del 7% del estado. Los residentes negros se enfrentan a desafíos económicos significativos, con el ingreso medio de los hogares negros en aproximadamente $38,000, la mitad de los $76,000 del ingreso medio de los hogares blancos. La brecha en la propiedad de viviendas es igualmente preocupante. Solo alrededor del 25% de los residentes negros en Minnesota son propietarios de sus viviendas, en comparación con casi el 75% de los residentes blancos. Esta diferencia tan pronunciada en la propiedad de viviendas limita las oportunidades de creación de riqueza para las familias negras, perpetuando la desigualdad económica. La educación también juega un papel clave en estas disparidades. Los afroamericanos de Minnesota tienen menos probabilidades de obtener un título universitario, lo que reduce el acceso a empleos mejor remunerados y al avance profesional.
Además, el estado tiene una de las tasas más altas de encarcelamiento para residentes negros, un factor que agrava la inestabilidad económica y limita las oportunidades de empleo. Estos problemas sistémicos, que abarcan ingresos, educación, vivienda y justicia penal, continúan obstaculizando la movilidad económica de las comunidades negras en Minnesota. Abordar estas disparidades requiere esfuerzos para mejorar el acceso a la educación, aumentar las oportunidades de propiedad de viviendas y reformar el sistema de justicia penal para reducir las tasas de encarcelamiento. Número 2. Iowa. Iowa, conocida por sus paisajes agrícolas y sus comunidades unidas, enfrenta disparidades raciales notables, especialmente para sus residentes negros, que constituyen alrededor del 4% de la población. Los afroamericanos de Iowa enfrentan barreras significativas en la propiedad de viviendas, la educación y el empleo. La tasa de propiedad de viviendas de los residentes negros es solo del 23%, en comparación con casi el 74% de los residentes blancos, lo que resalta una gran brecha de riqueza. El ingreso medio de los hogares negros en Iowa es de alrededor de $31,000, considerablemente más bajo que los $60,000 ganados por los hogares blancos. Esta disparidad de ingresos limita el acceso a oportunidades en educación, atención médica y estabilidad financiera en general. También son evidentes las disparidades educativas, con menores tasas de graduación de secundaria y finalización universitaria entre los residentes negros, lo que a su vez restringe las perspectivas profesionales y el avance económico. Además, Iowa tiene una de las tasas más altas de encarcelamiento para residentes negros, con una tasa más de 7 veces superior a la de los residentes blancos. Esta sobreencarcelación no solo interrumpe las comunidades, sino que también dificulta aún más las oportunidades económicas para los afroamericanos de Iowa. Estas disparidades en la propiedad de viviendas, los ingresos, la educación y la justicia penal reflejan una desigualdad sistémica en el Estado. Abordar estos problemas requiere esfuerzos dirigidos a mejorar el acceso a la educación, reducir las tasas de encarcelamiento y aumentar las oportunidades para los residentes negros en vivienda y empleo. Número 1. Wisconsin. Wisconsin, conocido por su queso, la cultura del fútbol y su encanto de pueblos pequeños, presenta una realidad mucho más dura para sus residentes negros, particularmente en ciudades como Milwaukee. A pesar de la reputación amigable del estado, los afroamericanos enfrentan desafíos económicos y sociales significativos. El ingreso medio de los hogares negros es de aproximadamente $32,000, mucho más bajo que los $63,000 ganados por los hogares blancos, lo que resalta una gran brecha de ingresos. La propiedad de viviendas es otra área de disparidad. Solo el 25% de los residentes negros en Wisconsin son propietarios de sus viviendas, en comparación con el 72% de los residentes blancos. Esta brecha en la propiedad de viviendas perpetúa un ciclo de desigualdad de riqueza, limitando las oportunidades económicas para las familias negras. Wisconsin también tiene una de las tasas de encarcelamiento más altas para residentes negros en el país. En Milwaukee, los individuos negros son encarcelados a una tasa casi 12 veces mayor que la de los residentes blancos. Esta sobreencarcelación no solo interrumpe a las familias y comunidades, sino que también limita las oportunidades de empleo y agrava las disparidades económicas. Estas preocupantes estadísticas reflejan desigualdades sistémicas que continúan afectando a las comunidades negras en Wisconsin. Abordar estos desafíos requiere esfuerzos dirigidos a mejorar el acceso a la educación, la vivienda y el empleo, a la vez que se abordan las disparidades raciales en el sistema de justicia penal.
Gracias por ver este análisis detallado de los estados donde las comunidades negras enfrentan los mayores desafíos. Como hemos discutido, estas estadísticas van más allá de los números. Destacan problemas sistémicos que impactan las vidas de las personas, las comunidades y las oportunidades. Nos encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios, así que no dudes en compartirlos y mantener la conversación. Si encontraste valioso este video, asegúrate de dar me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte al tanto del contenido futuro sobre problemas sociales, cultura y viajes. Gracias nuevamente por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.